Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Estamos listos para escuchar de la palabra del Señor. Gracias a Dios, qué bueno que venimos listos para hacerlo. Quiero decirles que el día de hoy vamos a ser retados de una fuerte manera por la palabra del Señor, de acuerdo a Pablo, un hombre que antes de convertirse en un apóstol del Señor Jesucristo, en un líder de la iglesia del primer siglo, era un perseguidor de la iglesia. Y ya que se convierte en evangelio y empieza a hablar acerca de Jesús, Él nos enseña que la palabra del Señor es útil para enseñar, es útil para reprender, para corregir y para instruir en justicia, para instruir en lo que es correcto, para que el siervo de Dios, el hombre de Dios, esté enteramente capacitado para hacer buenas obras. Y el día de hoy a mí me gustaría comenzar enfocándonos en esa pequeña frase que dice instruyendo en justicia, instruyendo en lo que es correcto por un minuto. Ustedes y yo sabemos que tenemos constantemente tentaciones, y una de esas tentaciones muchas veces por la vida es querer estar en lo correcto. Y por querer estar en lo correcto muchas veces no nos preocupamos por hacer lo correcto. Y nuestra intención en algunas ocasiones se convierte en un problema, porque lo único que perseguimos es estar bien, es estar, que las personas nos digan: está muy bien tu respuesta, has dicho las cosas como son. Pero podemos caer en el peligro del legalismo. Eso es legalismo. Cuando creemos que lo sabemos todo, pero no necesariamente hacemos lo correcto. No se trata solamente de siempre estar en lo correcto, se trata de hacer lo correcto. Y el único que ha sido capaz de no lidiar con esta problemática con la que nosotros lidiamos a diario es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que siempre ha estado en lo correcto y siempre ha hecho lo correcto. Entonces necesitamos aprender de Él. Y mientras Él estaba en su ministerio terrenal, nosotros nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo se la pasó haciendo cosas buenas por las personas a su alrededor. Él sanó a los enfermos, liberaba a los endemoniados. Él siempre estaba entre las multitudes. Jesús estaba haciendo poderosos milagros en beneficio de la gente. Él era compasivo. Di conmigo: compasivo. Jesús era compasivo. Lamentablemente solamente unos pocos le creyeron. Aún sus familiares lo cuestionaron. Y los religiosos legalistas, los grupos de líderes religiosos de su tiempo lo odiaron. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué razón han de odiar a alguien que es compasivo? Bueno, porque tenían una discapacidad espiritual. Y por eso el día de hoy, mientras vemos nuestra serie El Jesús verdadero, quiero hablar del tema precisamente que se titula discapacidad espiritual. Abran sus Biblias, por favor, en Marcos capítulo 8. Y mientras estamos desarrollando el tema, vamos a estar leyendo gran parte de este capítulo. ¿Sabes? La mayor parte de las personas en el tiempo de Jesús tenían discapacidad espiritual. No podían apreciar, no podían percibir la verdad acerca de Jesús. Y es que no hay ninguna otra explicación. ¿Cómo es posible que no podían haber sido seducidos por tanto amor, por tanta compasión, por las cosas buenas que Él hacía? ¿Cómo era posible que no podían percibirlo? Bueno, estaban discapacitados espiritualmente y por esa razón le rechazaron. Por esa razón no lo querían. Pero la realidad es que nosotros lo hemos hecho también. ¿Y sabes cómo lo hemos hecho? ¿Sabes por qué lo hemos hecho? Bueno, la razón por la que lo hemos hecho es porque sin Jesús estamos discapacitados espiritualmente. En alguna ocasión o en algunas ocasiones
hemos negado a Jesús, lo hemos rechazado y no hemos querido nada con Él, porque en algún momento, ahora que somos creyentes es diferente, pero antes de conocer a Jesús estábamos espiritualmente discapacitados. La Escritura nos enseña que sin Cristo no tenemos la capacidad de percibir verdades espirituales. La Escritura nos enseña que sin Cristo no solamente estamos espiritualmente discapacitados, sino que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos responder al Señor de una manera adecuada. No percibimos su compasión, no percibimos su amor, no percibimos su pureza, no percibimos su verdad. Y esa era la condición de los fariseos. Por esa razón, ellos no podían percibir la obra de Dios por medio de Cristo Jesús. Por esa razón ellos no podían ver la compasión de nuestro Salvador. Pero eso somos nosotros sin Jesús en nuestras vidas. Así actuamos sin Jesús en nuestras vidas, porque sin el trabajo de Dios en nuestras vidas no podemos ver su compasión. Sin la obra de Dios en nuestras vidas no podemos percibir su compasión. Jesús era compasivo, pero los fariseos no lo notaron, y si lo notaban no les interesaba. Para nada les parecía atractiva la persona de Jesús. Y ustedes y yo hemos aprendido que el Señor Jesucristo no solamente demostró su autoridad con poder, sino que también lo hizo con compasión. Y al demostrar su poder con compasión, lo único que hizo evidente es una tremenda distinción, es una diferencia muy grande que había entre él y los falsos pastores del tiempo de Jesús. Y como hemos aprendido, a los fariseos no les importaba a la gente. A los fariseos no les interesaban las personas. A ellos solamente les interesaba estar en lo correcto. A ellos solamente les interesaba poder decir las reglas, poder memorizar y hablar las reglas. No tenían intención de actuar con compasión. No tenían intención de hacer lo correcto. No les interesaba la gente y lo único que buscaban era tomar ventaja de las personas. Por eso el Señor Jesucristo los enfrenta en el capítulo 7 y les dice: hipócritas. Por eso el Señor Jesucristo lo hace. Y les dice: ustedes están haciendo reglas para marear a las personas. Bien saben que está establecido que se debe de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, pero ustedes han torcido las reglas. Y cuando sus papás están ancianos, cuando los papás de las personas en Israel están ancianos, ustedes van y les dicen a los israelitas: no ayuden a sus papás, mejor traigan el dinero a nosotros. Eso es más honorable. Que les interesaba su bien económico. Ellos lo único que buscaban era tomar ventajas de las personas. Pero por otro lado, Jesús siempre andaba entre las multitudes. Jesús siempre andaba con la raza. Jesús siempre estaba expresando el amor y la compasión de Dios. Y eso es lo que podemos nosotros observar en Marcos capítulo 8 versículo 1 al 2, en donde dicen: aquellos días se reunió de nuevo mucha gente, una multitud. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión. Di de nuevo: compasión. Siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Ya llevan 3 días conmigo y no han comido mucho. Por segunda ocasión, el Señor Jesucristo está teniendo compasión de una gran multitud hambrienta.
Y mientras seguimos leyendo lo que nos relata el capítulo 8, nos vamos a dar cuenta que Él los alimentó de una manera milagrosa con solamente 7 panes y unos cuantos pescaditos. Él les dio de comer a 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entre 15,000 y 20,000 personas fueron de nuevo alimentadas por el Señor Jesucristo. ¿Y tú crees que cuando los fariseos escuchaban esta clase de noticias acerca de Jesús, las apreciaban? No, ellos no prestaban atención a nada de esto, porque no lo podían entender. No lo podían entender, no tenían la habilidad de escuchar su mensaje. Incluso odiaban cada vez más a Jesús. Más seguidores, más milagros, más palabra de verdad, más los fariseos odiaban a Jesús. Y eso somos nosotros sin Jesús. Eso hemos sido nosotros en algún otro tiempo sin Jesús, porque sin el trabajo de Dios en nuestras vidas no podemos oír claramente su mensaje. Cuando los fariseos escucharon que Jesús estaba regresando después de aquellos eventos en el capítulo anterior, el Señor Jesucristo se va a los lugares en donde vivían personas gentiles, y ahí el Señor sigue haciendo milagros y ahí está instruyendo a sus discípulos. Y una vez que Él regresa, se va a donde Él estaba anteriormente, al Galilea. Inmediatamente los fariseos están listos para enfrentarlo con sus argumentos capciosos, listos para atacarlo con falsedad, listos para enfrentar a Jesús con su religiosidad inútil. ¿Y sabes por qué digo inútil? Porque la religión no salva. Solamente Jesús salva. Mira lo que dice el versículo 11 al 13 de Marcos 8. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. ¿Cuál era la intención de sus corazones? Discutir, argumentar, pelear para ponerlo a prueba. Vamos a probar a Jesús. Oye, por favor, no me hagan reír. ¿A Jesús? Le pidieron una señal del cielo. Verso 12. Él lanzó un profundo suspiro, así como que, ¿de veras? Y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se le dará ninguna señal. Entonces, fíjate lo que hizo Jesús. Los dejó y volvió a embarcarse y cruzó al otro lado del río. No tuvo tiempo para la gente odiosa. No les dio tiempo para andar en sus argumentos. No les dio tiempo para escuchar su agenda. Jesús estaba muy ocupado en la labor, en la obra de su Padre. Jesús ya había a este tiempo pasado tiempo en Galilea. Por 1 año y medio ya había estado Él con sus discípulos. Ya había Él comenzado a desarrollar su ministerio. Ya la gente sabía quién era. La gente religiosa y los no religiosos ya sabían quién era Cristo, quién era Jesús. Y Juan el Bautista, desde antes que Jesús iniciara su ministerio, estaba hablando de Jesús a las multitudes. Estaba proclamando acerca de Jesús a las multitudes. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, lo comenzó de esa manera, publicando, hablando la verdad. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y a estas alturas ya tenía
algunos seguidores. No eran muchos, pero era un buen puñado. Y nos damos cuenta que ya los había enviado de dos en dos para ir a predicar a cada aldea en Galilea acerca del mensaje de arrepentimiento. Entonces mucha gente había escuchado este mensaje. No ignoraban de Jesús. Pero aparentemente mucha gente, incluyendo la mayoría de los fariseos, no podían oír bien. Y los fariseos vienen a querer tentar a Jesús. Quieren una señal. ¿Y sabes qué les dio Jesús? Nada. Di conmigo, nada. No les dio nada. Él no tiene tiempo para andarlo perdiendo. Él está siguiendo la agenda de su Padre Celestial. Él los dejó ahí. Y no pasó mucho tiempo con ellos. Y estas personas eran odiosos. Y no importa lo que hagas, los odiosos nunca se van a desvanecer de este mundo. Nunca van a dejar de existir. Siempre va a haber gente odiosa. Siempre va a haber gente que odia el evangelio de Jesús. Siempre va a haber gente que odia a Jesús. Y solamente Dios los puede convencer. Pero primero, ellos necesitan estar dispuestos a escuchar. No pueden escuchar. Los fariseos no estaban listos para escuchar, porque en su mente nadie les podía enseñar. En su mente nadie les podía decir absolutamente nada. En su cabeza ellos creían que lo sabían todo y que estaban en lo correcto. ¿Te ha pasado? Lo sé todo. No tienes nada que decirme. Estoy viviendo en un tremendo desorden en mi vida, pero ya sé, no me tienes que decir nada. Estoy haciendo lo contrario a lo que la Biblia dice, pero no importa, no me tienes que decir nada a mí, no puedes juzgar. No juzgues, no juzgues para que no seas juzgado. Ellos pensaban que ellos estaban en lo correcto. Y es que la gente religiosa se cree muy inteligente, se cree súper inteligente. Te he platicado la historia de mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno era un hombre súper inteligente. Siempre decía, sobre todo cuando andaba bien jarra, siempre decía: mi hijo, tu tata es súper inteligente. No es inteligente, es súper inteligente. ¿Y qué cree que yo le decía? No, pues sí, tata, sí es cierto. La gente necia así se comporta, como si lo supieran todo. Y las personas religiosas así lo hacen. Y eso somos nosotros sin Jesús. Esa es nuestra condición sin Jesús. Porque sin el trabajo de Jesús en nuestra vida no podemos entender su corazón. No podemos entender su intención. Después de que Jesús dejó a los fariseos, se fue al otro lado del mar de Galilea. Y él empezó a tener una muy importante conversación con sus discípulos en ese bote al que ellos se subieron. Era una conversación muy íntima con su grupo de personas más cercanas a él. Y él les dice en el versículo 15 de Marcos 8: tengan cuidado, les advirtió Jesús, tengan cuidado. Les dijo a los que lo habían estado siguiendo por alrededor de 18 meses: tengan cuidado, han estado conmigo suficiente, han caminado conmigo, ya saben muchas cosas, pero tengan cuidado. ¿No haces lo mismo con tus hijos? Tiene 6, 7, 8 años, ya sabe caminar, ya sabe correr, mira bien, ya es un niño, una niña lista, pero de todas maneras de repente le dices: ten cuidado, por favor. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: tengan cuidado, les advirtió Jesús.
ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Tengan cuidado con la levadura. Ojo, mucho ojo. Y Jesús se está metiendo en problemas aquí, se está metiendo en arenas movedizas, porque hay dos cosas en las cuales si empiezas a platicar, van a ponerse las cosas muy candentes, van a ponerse las cosas muy complicadas. No puedes hablar de religión y de política sin entrar en complicaciones. Y Jesús está hablando aquí con su grupo pequeño. Y les está advirtiendo a sus discípulos acerca de los peligros de no ser humilde. Jesús les está advirtiendo a sus discípulos el peligro de no ser humildes cuando tienen una posición de servicio. Los fariseos y Herodes tenían posiciones de servicio hacia las personas, pero los dos eran corruptos. Los dos eran corruptos. De los fariseos ya hablamos un poco la semana pasada. De los fariseos ya comentamos que eran religiosos, líderes religiosos de la nación de Israel en los tiempos de Jesús. Y ellos eran los que supuestamente tenían que proveer las necesidades espirituales de las personas. Pero en lugar de eso, estaban tomando ventaja de la gente. Los estaban explotando. En lugar de ser devotos a estudiar y enseñar la palabra del Señor, ellos se estaban preocupando, estaban invirtiendo su tiempo en generar nuevas reglas inútiles y absurdas. Y no les importaba a la gente. Solamente veían dinero en las personas. Y luego Jesús menciona a Herodes. Herodes era el gobernador de Galilea y tenía sus súbditos, tenía sus seguidores, una mezcla de religiosos y seculares, los herodianos que andaban detrás de él y promovían su agenda. Él era un político. Y también él tenía entonces una posición de servicio para el pueblo de Israel, pero él también era corrupto. Él era ambicioso y vivía una vida inmoral y excesiva. Él fue quien mandó matar a Juan el Bautista por ser su crítico. Y Jesús les está diciendo a sus discípulos: tengan cuidado, les está advirtiendo a ellos porque Él los está preparando. Jesús sabe lo que está por suceder. Jesús sabe, porque Él se está invirtiendo en este grupo de hombres comunes para que se conviertan en líderes espirituales de lo que sería a partir del día de Pentecostés la iglesia, y ellos se convertirían en los líderes de la iglesia del Señor. Y a ellos el Señor Jesucristo a tiempo les dice: cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Sabes lo que la levadura le hace a la masa, verdad que sí? La pone, ¡pum!, así como yo, esponjadita. La infla. Y luego ahí van los fariseos. Pueblo, bola de ignorantes. Y Herodes: dales más carga. No quiero ser nada más el gobernador, quiero ser rey de toda esta gente. Eran corruptos. Y honestamente, los días de hoy no son muy diferentes.
Lo único que tenemos que hacer es examinar un poquito la vida de los líderes religiosos y nos vamos a dar cuenta que hay terrible desilusión. Y por otro lado, volteamos y vemos a los políticos y terrible desilusión. ¿Qué podemos esperar? Por esa razón nosotros no seguimos a líderes religiosos. Por esa razón nosotros no estamos obstinados con una agenda política y menos con personas políticas, porque nosotros seguimos a Jesús, al Señor de señores. A Él lo seguimos. No podemos encontrar en gente que no conoce al Señor con pasión. Y algunas veces nos convertimos en sus promotores. ¿Ya escuchaste tal sermón o tal libro de tal predicador? ¿Cómo se llama el predicador tal? Vas y lo haces Google y pastor de mega iglesia que vive en mansión de millones de dólares. Ok. ¿Qué te parece la agenda política de este líder político? Mira que quiere hacer esto y lo otro, y observa su vida y un completo caos moral. Y mucha gente, a esa clase de gente se vende. Muchas personas a esa clase de gente les entrega su lealtad, y Jesús dice: pongan cuidado, pongan cuidado de la levadura de los religiosos, de los políticos. Pongan cuidado. Él los está preparando para el futuro. Él les está diciendo: guarden su corazón. Ellos no sabían todavía, pero Jesús sabía que pronto ellos iban a liderar. Jesús sabía que pronto ellos iban a estar al frente de un mover poderoso del Señor, y que ellos no tenían que dejarse corromper, que no tenían que permitirse ser contaminados por el poder y la riqueza. En otras palabras, Jesús les está diciendo que las personas en posiciones de liderazgo son constantemente tentados a corromperse. Por eso, presten atención, tengan cuidado. Pero los discípulos no agarraron la onda. No agarraron la onda. De veras, no le entendían nada. Pensaban que Jesús estaba hablando de lo que iban a comer después. Eran como algunos de nosotros, muy probablemente, que estamos desayunando y ya estamos pensando en qué vamos a comer. Estamos comiendo y estamos platicando de lo que vamos a cenar, hablando de restaurantes y comida. ¿Te ha pasado? Sí, estamos pesados. Bueno, los discípulos no entendían. Ellos pensaban que Jesús estaba hablando del pan, de lo que iban a comer después. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra discapacidad espiritual no nos permite percibir la verdad acerca de Jesús. Eso es lo que sucede. Nuestra discapacidad espiritual no nos permite percibir la verdad acerca de Jesús. Mira, vamos a leer el versículo 17 y 18 de Marcos 8. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? Tienen la mente embotada. ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? 2 veces ya se han alimentado multitudes de manera milagrosa y ustedes no lo pueden ver. Están pensando en que no tienen suficiente cuando me tienen a mí.
Están pensando que aquel político los va a sacar del hoyo cuando me tienen a mí. Están pensando que aquel líder religioso los va a sacar de la condición en la que están cuando me tienen a mí. No ven, no oyen, no entienden, no entienden. Como te decía, esas personas ya están siguiendo al Señor por más de un año y todavía no agarran la onda. Y si somos honestos, nosotros a veces tampoco, ¿sí o no? Algunas veces nosotros ya somos creyentes de por años y todavía estamos muy ciegos a algunas verdades espirituales. Pero lo más cerca que empecemos a estar en nuestra relación con Jesús, lo más que vamos a estar aprendiendo de Él. Y esa era la condición de los discípulos. Todavía no entendían muchas cosas, no veían muchas cosas, no oían muchas cosas, pero estaban ahí con Jesús. Y tú y yo no podemos presumir que lo sabemos todo, pero estamos con Jesús y eso es lo más importante. Una vez que tenemos nosotros al Señor en nuestras vidas, ya no estamos permanentemente discapacitados, ya no estamos permanentemente ciegos o sordos. Ahora tenemos vista, tenemos oídos, ahora hemos sido expuestos a la verdad de la palabra del Señor. Los discípulos necesitaban escuchar una gran verdad. Ellos necesitaban aprender algo muy importante acerca de Jesús. Jesús era un siervo. Jesús era un siervo. Él no vino como un líder político o como un líder religioso. Él vino como un siervo de Dios. El apóstol Pablo escribe de él en Filipenses capítulo 2 diciendo que no le importó humillarse hasta lo sumo, humillarse hasta lo más bajo, con tal de ser obediente, aún al grado de morir en muerte de cruz. Jesús es un siervo. Entonces básicamente el Señor, cuando está teniendo esta conversación con los discípulos, les está diciendo: y pues disculpen, camaradas, si acaso ustedes estaban buscando una posición de poder, están en el lugar equivocado. Están en el lugar equivocados porque yo soy un siervo. Y si me quieren seguir, ustedes tienen que dejar todo lo que valoran, todo lo que aman, ponerlo a un lado por completo y cambiarlo por una vida de servicio. Una vida de servicio. Sí, una vida de servicio. ¿Quién va a querer vivir así? ¿Quién va a querer vivir una vida de servicio? No mucha gente va a querer servir en una sociedad tan egocentrista. No queremos servir, queremos ser servidos. Y no se necesita mucho poder para hacerle bullying a otros, para criticarlos, para juzgarlos. No se necesita mucho. Ahora ya tienes la posición de supervisor y órale, muévanle.
3 minutos tarde, ¿qué pasó con ustedes? Antes tú llegabas 5, 10, nadie decía nada, pero ahora, olvídate. ¿Qué pasó con la levadura de los fariseos? Pues ya la traes tú también, la traes. Venías bien contento a la iglesia, venías y hacías la limpieza los sábados. Ya de repente tienes una posición de servicio, pues más, que pues tú sabes, se nota más, ya estás acá tocando la guitarra o el piano o algo así, todos te ven y la levadura de los fariseos. Mírenme qué espiritual soy aquí. No se necesita mucho. ¿Por qué crees que la gente se sale de las iglesias y su primer excusa es: hay un montón de gente hipócrita ahí? Porque lo que te estoy diciendo pasa demasiado. No se necesita mucho. Eres pastor, con 5 o 6 ovejitas tienes suficiente para estarlas explotando, criticarlas, juzgarlas, maltratarlas, vivir de ellas. No se necesita mucho. Eso es fácil. ¿Y sabes por qué? Porque viene naturalito con nuestra condición corrompida de pecado. Viene natural para nosotros. No queremos servir, queremos ser servidos. No es difícil convertirse en un legalista narcisista. No es difícil. En alguien que lo sabe todo y que a la vez se dice: qué lindo estoy, qué chulo estoy, cómo me quiero, sin mí me muero. No es difícil sentirse superior. Y por eso el apóstol Pablo habla de la misma cosa a la iglesia de Gálatas en el capítulo 5 y les dice lo que ustedes y yo hemos escuchado tal vez en algunas otra ocasión: poca levadura leuda que toda la masa. Siempre lo usamos esto fuera de contexto, pero el apóstol Pablo lo está usando en el mismo contexto en el que Jesús está hablando aquí. Hay líderes religiosos en Gálatas, en la iglesia de Gálatas, que quieren que se circunciden, que quieren que se vistan así, que quieren que hablen así, que quieren que hagan esto y que hagan lo otro. Y Pablo les está diciendo que acaso hay otro evangelio. Solamente hay un evangelio. La salvación es por gracia. Lo bonito es que el Jesús verdadero quiere sanar nuestra incapacidad espiritual. Y si has escuchado correctamente, Jesús quiere sanarnos espiritualmente. Y vemos en estos versículos que estamos a punto de leer una maravillosa historia en la que el Señor hace un milagro sorprendente, pero la manera como Él lo hace es wow, fenomenal. Así es de que vamos leyendo este pasaje de la Escritura y luego terminamos nuestro tiempo juntos a partir del versículo 22 al 26. Dice: cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Ocupo un voluntario aquí, alguien que quiera ser mi voluntario ahorita. Ok, véngase Juanito, véngase, córrale, pero volando como el viento. Véngase Juanito, mire, este es mi voluntario. Él sube, yo lo agarro. Véngase Juanito, ahora lo voy a sacar de aquí. Póngase acá, ok. Algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó la mano del ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos. ¿Listo, Juanito? Ok, no va a hacer eso. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? Entonces el hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Caray, no, pues está media rara la visión de este hombre.
Continúa Jesús y dice: entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Y fíjate lo que sucedió. Entonces Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. Váyase para allá, por favor. No vayas a entrar en el pueblo. Has salido de una condición, no puedes volver a esa condición. Ahora tienes vista espiritual, oído espiritual, ahora tienes la mente de Cristo. No te portes como un falso hipócrita. Eres un siervo, eres una sierva. Antes de venir al Señor, nuestra vida se trataba de nosotros. Éramos muy egoístas y queríamos ser servidos, pero ya no más. Ahora hemos conocido a Jesús, ahora somos sus siervos. Y los siervos de Dios son siervos de personas. Qué maravilloso milagro el Señor aquí hace, y la manera como lo hace: escupe a este ciego en los ojos. Por más que esté enfermito y tienes el poder de sanar, esa es una humillación, ¿sí o no? Si no, entonces le calamos. Es una humillación. Este hombre necesitaba saber: nadie más me puede sanar, nadie más me puede liberar. No soy importante en lo absoluto. Estoy vendido a este que me ha sacado de aquel lugar en donde vivía, y nunca voy a volver ahí jamás. Antes vivía para mí, ya no más vivo para mí. Ya no hay punto de regreso. Ya no vuelvo a mis ambiciones egoístas. Y este milagro sirve de esa tremenda ilustración. Jesús desarrolló muchos milagros, pero este milagro en particular les enseña a los discípulos una verdad que ellos tienen que aprender: la discapacidad espiritual puede ser sanada por Jesús. Es un regalo de Dios. Y una vez que tienes a Jesús en tu vida, de estar pasando tiempo con Él constantemente, de estar leyendo su palabra, de estar orando, entonces vas a empezar a recobrar tu identidad. Vas a empezar a buscar ser más y más y más como Jesús. Vas a empezar a pasar por un proceso que se llama santificación. Y ahí vamos, poco a poco, ahí vamos. Oh, los legalistas quisieran que fuéramos como ellos, pero no tenemos tiempo para ser como ellos. Nosotros queremos ser más como Jesús. Y ahí la llevamos, di conmigo, ahí la llevamos. No somos perfectos, pero ahí la llevamos. Y después de ese milagro, los discípulos pueden ver un poquito más, entienden un poquito más. Por eso, después de este evento, Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Entonces los discípulos le responden: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y Jesús les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pónganse de pie, por favor.